los materiales didácticos que voy a usar en esta clase, ¿no? Primero, por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver, ¿no? Un personaje que poco a poco se ha ganado las simpatías, ¿no es cierto?, de algunos, ¿no? En la historia reciente, ¿no? Y por supuesto, algunos billetes que me van a servir para que ustedes entiendan cuál es la tónica de estos acontecimientos. Bueno, a ver, creo que voy a presentar entonces una pestaña, la semana 20, y listo. Ahí está. Mostrando la pantalla. Retorno a la democracia. Un título muy sugestivo, ¿no es cierto? ¿No? Porque dicen, los militares corruptos, ¿no? El comunista Velasco, y luego, pues, ¿no es cierto?, los militares fueron los que fastidiaron un poco las cosas, ¿no? Velasco queriendo entregarle la tierra a los campesinos y estos que no sabían manejar esas grandes empresas, en fin. Todo eso, una serie de prejuicios que no tienen ningún fundamento científico, ¿no? Y que claro, mientras más se repiten, así como ahora, ¿no es cierto?, las verdades Willax, ¿no? Pues a esto en la filosofía se le llama posverdad recientemente, ¿no? Pues, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de qué pasó con ese primer gobierno democrático de Belaúnde. Bueno, y ahí sí, pues, nuestros, para ustedes, sus abuelos, para nosotros, nuestros padres, pues muchos de ellos pensaron que el ya viejo Belaúnde se le debía, digamos, perdonar, ¿no? El hecho, pues, que lo sacaron en pijama, ¿no? Y que, pues, malo es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y, pues, por esas formas tan absurdas, ¿no? Se tomaron decisiones tan importantes como elegir un gobernante por primera vez después de mucho tiempo. El candidato del APRA, pues no era bueno, ¿por qué? Porque su esposa era chilena, ¿no? Así como Condorito, ¿no? No, era chilena y era por eso, porque ella era chilena, entonces podía ser un lea de gracia. ¿Quién dijo eso? Ya te imaginas, los enemigos políticos del APRA. No porque eran, posiblemente podrían ser corruptos, no, sino porque su esposa era chilena, no era una buena candidata, un buen candidato, Armando Villanueva. Claro, es que hay que recordar que en ese momento, ¿no?, se cumplían los 100 años, ¿no? En el 78 se cumplieron los 100 años y estaban cumpliendo los 100 años del comienzo de la guerra, las batallas acá en Lima, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, el señor Belaúnde, a pesar de que, como hemos visto en su primer gobierno, pues fue un genocida que mató a comunidades de la selva solo para meter el progreso, supuestamente, ¿no es cierto?, de la empresa International Petroleum Company, que en su gobierno pues tuvieron que correr, esconderse, no porque eran demócratas, ¿no?, sino que, pero Pablo Kuczynski y otros, por ladrones, por corruptos, por regalar el petróleo en el acta de Talara, ¿no?, por destruir de alguna manera un intento de sueño que era la industria, ¿no?, pues con sus medidas liberales de importación. Pues, y claro, con el sueño de que era buen gobierno porque hacía obras, ¿no? Como aquel, pues que en paz descanse, ¿no?, que robaba, pero hacía obras, ¿no? ¿Te acuerdas de él? Pues bien, entonces, el primer gobierno de Belaúnde ya nos daba indicios, ¿no?, de que el modelo que él implantaba era favorable a los norteamericanos. Y esto, recordemos que en el año 77 los militares colocaron a los primeros tecnócratas, estos que algunos le llaman Chicago Boys, ¿no es cierto?, estos economistas formados en Estados Unidos y que implantaron la primera carta de intención del FMI. Es decir, que la economía peruana fue regulada o controlada por el sistema financiero, pues, del Banco Mundial, FMI, no desde el gobierno de Belaúnde o Fujimori, sino ya desde, pues, el gobierno militar, ¿no?
cuando el llamado Plan Tupac Amaru, lo que significó fue, evidentemente, desactivar estos proyectos nacionalistas de Velasco. Y dentro de ellos, eliminar los incentivos que todos los países que quieren producir apoyan a los productores, ¿no? Eliminando subsidios, etcétera, etcétera. Recordando la receta monetarista que te han contado en economía, ¿no? Reducción del gasto público, eliminación de subsidios, pagar los servicios de la deuda, ¿no? Pues todo eso comenzó en el gobierno militar, pero ellos soltaron el poder a medias, ¿no? Porque siempre estaban ahí presentes por si acaso, y se lo dieron a Belaúnde, que, pues, ¿qué hizo? Puso a 5 tecnócratas en los puestos más clave de nuestra economía. Ministerio de Energía y Minas, PPK. Ministerio, ¿no?, de Economía, Manuel Ulloa Elías. En ministerios, pues, de gran importancia, o puestos como el Banco Central de Reserva, ¿no? Carlos Rodríguez Pastor, papá del más grande millonario del Perú. Ahí, pues, en pesquería, en industria, en agricultura, en todas las áreas más importantes, tecnócratas del FMI, que su labor, evidentemente, era hacer nuestra economía, vamos a llamarle amigable, para no decir, por supuesto, no servil a las intenciones del FMI. Y como era de esperarse, lo que vamos a ver es un desembargo total, ¿no es cierto?, de esta economía nacionalista de Velasco y la quiebra de cientos de empresas, ¿no? Como por ejemplo esa de los que los abuelos recuerdan, ¿no es cierto?, de las refrigeradoras Morabeco, ¿no?, hechas en el Perú completamente, con ingenieros, con técnicos peruanos. Pues, y claro, declarando con su modelo liberalizador, o sea, modelo liberal monetarista, pues una profunda liberación de los productos de importación, ¿no?, pues que van a ser más aún, ¿no?, que nuestra balanza comercial, no es decir, esto de lo que entra y lo que sale, de exportaciones, de importaciones, pues siga yendo al garete, hundiéndose más. Y por supuesto, una de las principales víctimas, la moneda. La moneda. Y ahí pues quiero usar mi primer material didáctico. Estos billetes. Con 5 soles, a mí nadie me va a contar, yo iba a comprar pan en esos años. Y pero no sobraba mucho. Pero después, a los meses, con 10 soles, sobraba un poquito. Después, con 50 soles, ¿no? Sobraba un poco. Pues, en meses, gobierno de Belaúnde, no de García. Después, con 100 soles. Los 100 soles eran vistos, pues, ¿no es cierto?, como, digamos, pues, los 100 soles actuales ahorita, ¿no? Pero, ¿saben cuánto se ha devaluado la moneda en la época de Belaúnde? Al punto de que tuvieron que reducirle 3 ceros, ¿no? Entonces, soles no son más que 1 céntimo. Pues, el billete de 200 era como el de Santa Rosita, casi nadie lo veía, y mucho menos, ¿no? Pues, pero después, ya mira, se ha hecho viejo, porque ya la gente tenía, o sea, que comprar pan, ir a comprar pan, así como compras su pan, ¿no es cierto?, con 4 soles, 3 soles, con un billete de 200 soles, como decir ahorita que compre con un billete de 200 soles. Sí, gobierno de Belaúnde. Bien. Entonces, y después el de 500 casi ni se veía. Y el de 1000 con Grau y Bolognesi, pues, ni se conocía ya, pues, ¿no? Para la gente, como peor que, imagínate, pues ahorita hay un billete de 1000 soles. Entonces, ¿a quién le va a engañar que Belaúnde fue un buen gobierno? Pues, además de eso, pues eso sí, tenemos que reconocer que como un país dependiente mayormente, ya más profundamente de Estados Unidos, ¿no?, y el sistema financiero, en el año 82 hubo un grave golpe, durísimo golpe a nivel internacional por los problemas de financiamiento, ¿no? Los países no pagaban la deuda, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ¿no?, a nosotros nos han contado
que el drama del gobierno de Belaúnde fue que estaba gobernando bonito y llegó el fenómeno del niño, el malvado niño, ¿no es cierto?, a destruir, pues, cosechas, etcétera, etcétera. Cuando la economía de Perú ya no era agrícola. O sea, el fenómeno del niño afecta a la agricultura y supuestamente pues nosotros le hacen un grave golpe al Perú. Cuando ya la economía peruana ya no está en esto, ¿no es cierto?, la mira agrícola. Pues, pero eso sí, por problema de abastecimiento, ¿no? Faltaban papitas, etcétera, ¿no es cierto?, que no producía Lima, en Lima. Y pues cada vez, ¿no es cierto?, nosotros estábamos acostumbrados a comer importado. Un país misio, pobre como el Perú, importando casi parte de su comida, ¿no? Trigo, etcétera, etcétera. Hasta arroz que se podía producir en el norte por los precios. ¿Y quiénes se beneficiaron de eso? Bueno, obviamente, ya eso lo vamos a ver con más profundidad, ¿no es cierto?, en el gobierno de García. Los que llamaron los 12 apóstoles, ¿no? Por ejemplo, los Romero, ahora dueños de Alicorp, ¿no? De esos, ¿te acuerdas que el pueblo le hizo, pues, ¿no es cierto?, un pare porque querían subir el precio del aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Los Rodríguez Banda, por si acaso, ¿no? Rodríguez Banda, ¿no? Rodríguez, los dueños de Gloria, ¿no? Los Rodríguez, no como nosotros, ¿no es cierto?, los Rodríguez del pueblo, ¿no? Pues los Rodríguez Banda, los Nicolini, ¿no es cierto?, haciendo un imperio del fideo, ¿no? Repito, acostumbrándonos a comer en vez de papita con queso, etcétera, etcétera, pan, trigo importado. Destroza, ¿no es cierto?, esa capacidad de balancear nuestra economía. En un país que fue milenariamente agrícola, y no lo destrozaron los campesinos, por si acaso eso. Pues bien, entonces, pues los axiopopulistas actuales, ¿no?, prácticamente le ponen velitas y quieren que tú también le prestes, ¿no es cierto?, te prestes a eso, a comprarle velitas a Belaúnde. Y pues, porque pues, pueden decir que efectivamente él puede ser que no haya sido corrupto, pero dejó corromper a muchos. Y el ejemplo más claro es de sus aliados los pepecistas, otros golpistas, ¿no es cierto?, como los axiopopulistas, que gobernaron aquí y ni bien agarraron un ministerio que es el de justicia, compraron hasta, sin mentirles, ¿no?, compraron hasta carpetas importadas de España, en un país donde hay madera, hay carpinteros, hay aserraderos por todos lados, ¿no? Uniformes, en un país donde, por supuesto, tenemos el mejor algodón, etcétera, etcétera, aunque ahora ya Gamarra, gracias al chino, ¿no es cierto?, se ha convertido en una especie de tienda de China, ¿no? Pero estamos hablando de otros momentos. El escándalo Ugarte, anótenlo para que, por si acaso, ¿no?, van a decir, profesor, odia esto de la derecha y por eso habla así. La ciencia verifica, demuestren. Pues, yo lo quiero demostrar, pues busquen información, ahí está, en internet. Pues el escándalo de los buques Mantaro y Pachitea del gobierno de Belaúnde, sobredimensionados los costos, ¿no?, entre otras cosas. En esa época era un joven diputado, imagínate, ¿no es cierto?, tanto tiempo, ¿no?, viviendo en la mamadera, ¿no?, del Estado, el señor Vitocho, ¿no?, que tiene el descaro, ¿no es cierto?, de hablar de los desastres de los gobiernos anteriores. Bien, en materia, por supuesto, profesor, y no hubo algo bueno. Bueno, supuestamente era bueno hacer obras como Marbella, ¿no es cierto?, proyectos grandes, ¿no?, de construcción. Es que claro, pues tienes que justificar, ¿no es cierto?, los gastos, ¿no? La central hidroeléctrica, ¿no?, pues que fueron entregadas, ¿no es cierto?, al gran capital extranjero. Por eso que el Perú ahorita es dependiente de su propia energía. Los extranjeros manejan tu luz. Si ellos quieren, las apagan. Y muchos de ellos ahorita son, pues, de capitales chilenos.
y eso lo hizo Fujimori. Bueno, entonces, en esta época, pues el gobierno de Belaúnde también hizo este populismo, ¿no? De contratar a campesinos, gente de comunidades, para construcción de algunas escuelas, etcétera, etcétera, porque ya era muy rochoso, ya muy evidente, ¿no? De que no hay escuelas en un país donde supuestamente, ¿no es cierto?, hay, pues, ya pues, grandes ganancias por la minería, ¿no? El colmo, ¿no? En un lugar donde hay minas, pues que no haya una escuela siquiera primaria. Aquí estamos eh, en la, en el PowerPoint, ¿no? En esta diapositiva, se habla de los aspectos internacionales. Paquilla existía en Ecuador. Ellos construyeron una base militar y le llamaron Paquilla. Rafael Hoyos Rubio, en ese momento comandante de las Fuerzas Armadas, pues hizo una maniobra al estilo Blitzkrieg, guerra relámpago, ¿no? Con las muertes de muchos soldados peruanos. ¿Pero qué se ganó con eso? Negociaron, presionaron al gobierno ecuatoriano para de una vez zanjar los 78 kilómetros de frontera que estaban abiertos por la pues, ineptitud del Estado peruano. No. ¿De qué sirvieron esos cientos de muertos? No, nada. El gobierno de Belaúnde, pues inepto para variar. Y después, cuando el comandante Hoyos Rubio, pues criticaba, dicen algunos que fue asesinado en un accidente de helicóptero. Pues cosas que por supuesto puedes, repito, corroborar, ¿no?, en cualquier página que tenga algo, ¿no es cierto?, de decente, ¿no? Bien, lo loable, eso sí, ¿no es cierto?, la demostración de estar al lado, ¿no es cierto?, de los argentinos en una guerra ridícula, asesina por parte de los dictadores militares, pero que el pueblo argentino tuvo que pagar duramente, ¿no? Esa guerra fabricada solo para sostener un gobierno corrupto de los militares y genocida. Pero el gobierno peruano, ¿no? Y pues en ese sentido el pueblo peruano representó un apoyo a un país en ese momento de conflicto. Javier Pérez de Cuéllar llega a ser secretario general de la ONU. ¿Sabes cuál es uno de los mejores méritos del secretario general de la ONU peruano en la ONU? Es que durante su gobierno, ¿no?, que más o menos fue en la época Reagan-Bush, ¿no?, es donde más agresiones de intervenciones militares, ¿no?, pues sostenidas o por lo menos justificadas por la ONU en el mundo, son Estados Unidos, como por ejemplo la invasión de Grenada y de Panamá. ¿Qué te parece? ¿No? Mientras hablan de un gran diplomático. Bueno, ya hemos hablado de lo económico, hasta con billetitos, ¿no es cierto?, para que veas los que habían en esa época. Después cambiaron por los intis. Pues el aspecto social y la violencia política. Uno de los temas, muchachos, más, digamos, picantes, ¿no?, para un profesor, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque para el común de la gente, ¿no?, o para los periodistas, pues una pregunta siempre asoma. ¿Esto está a favor, no? ¿Está en contra de la subversión o algo por el estilo, no? O sea, y si es que tú no dices, pues no es cierto, condeno al terrorismo, pues ya eres terruco, ¿no? Pues, y claro, pues si alguien me hace una pregunta así tan directa, pues obviamente la respuesta así de directa, pues es que sí condeno las acciones terroristas de un grupo subversivo conocido como Sendero Luminoso y MRTA. Pero eso no quita,
las cantidades de muertos, el 30% de muertos que fueron hechos por malos elementos, y quiero enfatizar eso, malos elementos, ¿no? De las Fuerzas Armadas y en general de las Fuerzas del Orden, que supuestamente fueron a las zonas de emergencia a defender a la población en contra de la subversión. Fueron a eso, ¿no? Porque los campesinos de Ayacucho, de Huancavelica, no eran sus enemigos. Los enemigos, entre comillas, obviamente, ¿no? En pleno conflicto, tenían, pues, que ser aquellos que ellos debían enfrentar, no a la población. Y cuando se habla de las cantidades de comunidades que fueron exterminadas por estos malos miembros, repito, malos miembros, malos elementos de las Fuerzas Armadas, porque pues está muy mal juntar a aquellas personas que vistiendo los uniformes, ¿no? De Borao, boloneses, se fueron, perdieron una pierna, un brazo, murieron en las acciones contra estos subversivos que decían querer justicia social en el Perú, pero que, pues, y se pintaban de que eran comunistas y socialistas, pero que cuando el pueblo los rechazó, no quiso querer los cambios, no quiso hacer esos cambios que ellos consideraban importantes, no los apoyó. Y que la acción que hicieron fue, ya que no los quieren apoyar, como no entienden, ¿no? Pues eliminarlos. O sea, ¿qué conducta, pues, en qué parte del mundo había pasado eso, ¿no? En China, en la Unión Soviética, pues, evidentemente, si podría haber comenzado con un acto de intento de justicia social, pues el senderismo se convirtió en un grupo de asesinos. Pues, y eso, obviamente, hasta los socialistas lo condenan, porque para que te enteres, la gran parte, una gran parte de las autoridades de los pequeños pueblos, pues no eran de Acción Popular o de los partidos de derecha, eran de izquierda también. Y a esas autoridades, a esos pequeños alcaldes, ¿no es cierto? Perdón, alcaldes de pequeños pueblos, ¿no? Fueron los que mataron a Sendero porque no querer hacer su revolución, entre comillas. Sin, sin evitar recordar, para poner solo un gran ejemplo, teniente alcalde de Izquierda Unida, Marilena Moyano, la más simbólica de las mujeres que murieron, o como la alcaldesa de Huamanga, ¿no? Que fueron asesinadas por Sendero, que eran totalmente de izquierda, izquierda unida, no como la traidora, ¿no es cierto?, de su propia imagen, de su hermana, ¿no? Su hermana Marta, y que miente, ¿no? Con respecto a las ideas de su hermana, que no puede defenderse porque está asesinada por Sendero. Pues juntar, decir, ¿no es cierto?, que todos los que podemos tener ideas de socialistas, etcétera, que pues ayudamos, contribuimos cuando más bien, ¿no? Pues fueron las primeras víctimas y también, ¿no? Que lucharon junto con el pueblo y que por eso los mataban. Muchos sindicalistas, etcétera, etcétera. Pues bien, la Comisión de la Verdad, ¿no? Aunque esto sirve porque comienza en el gobierno de Belaúnde, por eso lo mencionamos ahorita, ¿no? Para no mencionarla varias veces. La Comisión de la Verdad, pues, habla de un conflicto armado interno. Porque la palabra terrorismo evidentemente indica un acto violento, ¿sí? Efectivamente, Sendero Luminoso y MTA desarrollaron actos violentos, ¿no? Pero hablar de un conflicto armado interno implica explicar mejor lo que pasó. Que sí, efectivamente, los senderistas y el MRTA iniciaron este conflicto armado interno, ¿no? Con un saldo de
pues el 70% de algo de 60.000 a 70.000 personas. Pero cuando entró en el gobierno inepto de Belaúnde, sin preparación, pues de conocer derechos humanos, etcétera, etcétera, de nuestros, pues, ejército, nuestros soldados, ¿no? Pues, sin preparación, lo que pasó fue casi como lo que ocurrió en Vietnam, ¿no? La presión, el estrés, la carga, las emboscadas de los senderistas contribuyeron, por un lado, a tener verdaderas personas que defendieron, que murieron, que perdieron un brazo, una pierna, dejando pues viudas y huérfanos, ¿no? Pero por el otro lado, gente cobarde que torturando, violando mujeres, entre otras cosas, violaron los derechos humanos de su propio pueblo. No son lo mismo, y eso quiero enfatizarlo. Pues que por un lado, entonces, reconozcamos evidentemente lo que existió, ¿no? Una lucha subversiva que va a generar atentados terroristas, etcétera, etcétera, muertes, aniquilación de campesinos, no borra ni puede tapar lo que ocurre por el otro lado, como se puede ver en el LUM, en el lugar de la memoria. Pues, porque ninguno de los grupos tenía derecho a, pues, violar los derechos humanos de los campesinos. Ninguno. Pues a ningún hombre, y por eso, cuando las personas dicen excesos, ¿no? Que el ejército o las Fuerzas Armadas cometieron excesos, ¿no? Están olvidando que, pues, cualquier cosa, cuando matas a alguien, es delito, ¿no? No es un exceso, quien sea, obviamente, ¿no? Sin estar en un enfrentamiento, por supuesto. Estamos hablando de las personas que fueron secuestradas de sus hogares, ¿no? Y al no decirles lo que ellos querían decir, por ejemplo, los senderistas, que, digamos, le den información sobre lo del ejército, o los del ejército no les den información de los senderistas, los mataban. Algo que fue muy triste, ¿no es cierto? Encontrar a nuestro pueblo cruzado en dos fuegos. Y en Lima casi ni se daban cuenta. Ayacucho era, pues, un lugar que prácticamente para muchos desconocido, exceptuando para la gente que venía, ¿no es cierto? Y comenzó a venir, pues, inmigrante. Y claro, para muchos, como Lima es el Perú, pues aquí no estaban pasando esas cosas, ¿no? Ver todos los días que estén fallecidos, etcétera, etcétera. Pero claro, ya se sintió la pegada después, cuando los atentados ya comenzaron a llegar más cerca de la casa de la gente de dinero, ¿no? Pues, ¿cuántas marchas hubo cuando hubo desaparecidos campesinos en Ayacucho? Pero cuando murieron los de Tarata, que es lamentable y condenable también, por supuesto, ¿no? Ahí sí Lima se levantó, pues como si los otros que hubieran muerto no serían importantes. Pues eso es lo que nos deja este enfrentamiento, ¿no? Pues para no volver a repetirlo, para poder ser de verdad una república, un país que es supuestamente de todos. Bueno, las acciones de violación de derechos humanos comienzan, ¿no? Ya desde el gobierno de Belaúnde. Y pues unos periodistas van a informarse y los matan. Ahora sabemos, ¿no es cierto?, que a diferencia de el supuesto erudito, gran intelectual Vargas Llosa, un inepto en hacer ese informe, ¿no? No fueron un grupo de campesinos que se asustaron porque vieron las cámaras que los pensaron que eran rifles. Pues
completamente prejuicioso, ¿no? Ridículo informe de Vargas Llosa. Sino, pues, según lo que ha recogido la Comisión de la Verdad, los periodistas estaban yendo porque les habían informado que algunas comunidades habían sido asusadas por los soldados para enfrentarse con Sendero de manera desigual, sin armas, y haciéndole la chamba a los soldados. Pues, y lamentablemente, mala información, pues hizo pensar que los periodistas eran esos de Lima, de afuera, que venían a atacarlos. Pues bueno, bueno, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que las obras tenían que hacerse, ¿no? Tenían que hacerse las obras, pues, para, por ejemplo, sobrevaluarlas, ¿no? En algunos casos hacerlos, ¿no? Pues, grandes proyectos financiados por el FMI para, pues, abrir más el país hacia las inversiones, ¿no? Como la carretera marginal de la selva, y otro de las torres de San Borja, en fin. Felizmente que solamente duraban 5 años los gobiernos, ¿no? Porque más desastre no pudo haber hecho el gobierno de Belaúnde en solo 5 años. Mucha gente cree, y eso por favor entiéndanlo, que esa bola de nieve que generó la hiperinflación, la destrucción prácticamente de nuestra economía, que fue reparada en los 90s, fue hecha por arte de Alan García. Pero ya hemos explicado que la bola de nieve comienza antes. Y eso no significa exculpar al gobierno de García, sino pues ver que, pues como se ve en el libro de Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, no solamente García era corrupto, ¿no? Ni hacían maniobras, ¿no es cierto?, que permitieron ir destrozando nuestra economía. Ya hemos podido hablar del gobierno de Belaúnde, hablemos de lo que hizo García. Mientras Belaúnde hacía un modelo llamado ortodoxo, que seguía fielmente los lineamientos del FMI, es decir, la llamada doctrina monetarista de Milton Friedman, ¿no? Pues el gobierno de García va a hacer un planteamiento llamado heterodoxo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, que dicen que es comunista Castillo, lo que está haciendo es un modelo heterodoxo. Es decir, no está siguiendo a rajatabla, ¿no es cierto?, lo que hacen los países súper neoliberales como Bolsonaro, ¿no?, Macri en Argentina, etcétera, sino está haciendo un modelo que, pues, menos radical. Y claro, pero como la gente que le conviene que se radicalice ese modelo monetarista no está en el poder y está en la oposición, pues un poco más y dicen, pues no es cierto, que las medidas económicas del gobierno son comunistas. Y eso, o son ignorantes, o a las personas que le hablan, es decir, a nosotros, al público, nos tratan de ignorantes. Pues a mí la verdad me da risa, ¿no es cierto?, pensar, ¿no?, al ministro de Economía actual como un comunista, ¿no? Un poco más, ¿no es cierto?, un Che Guevara, ¿no?, en el Ministerio de Economía. Bueno, pero en el gobierno de García, entonces, la política económica del Estado fue ayudar, supuestamente, incentivar a las empresas para generar, pues, una economía interna. ¿Cómo? Se le da algunos subsidios. Uno de ellos es importantísimo, el dólar MU. ¿Qué significaba esto? Es como si ahorita que dólar vale 4 soles, ¿no?, el Estado peruano le venda a las empresas
siempre y cuando demuestren, ¿no es cierto?, que están invirtiéndolo en capital fijo, es decir, equipos, herramientas para hacer más producción, le vende el dólar a 2 soles. Claro, tú dirás, ¿cómo podía ser esa magia, profesor? ¿No? Poder vender un dólar que está a 4 soles a venderlo a 2. No era magia. Los otros 2 soles lo pagaba el Estado. A eso se le llama subsidio. El dólar subsidiado o dólar mercado único de cambio, MUC. Pero ¿qué hacían estos empresarios criollos, ¿no? Criollos en el sentido de vivos, ¿no? Pues, ¿qué hacían? Compraban esos insumos, esos equipos, y luego lo vendían en el mercado internacional. ¿Por qué compraban para vender, profesor? Inventaban empresas fantasmas y claro, como ningún otro país le estaban regalando la mitad del precio del dólar, es como si a ellos, ¿no es cierto?, un dólar en maquinaria, $1.000.000 en maquinaria le esté costando $500.000, ¿lo entiendes? A ti que te gustan las matemáticas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Así lo vendan a menos costo de que lo compraban. Era un negociazo para ellos, ¿por qué? Porque luego venían y cambiaban más dólar MUC. García era tan inepto que no se daba cuenta de esto. No necesariamente. Pues, porque esas empresas, ¿no? Eran las que luego van a respaldarlo, pero es cierto, en sus campañas políticas, etcétera, etcétera. A saber, Bacchus y Johnston, por ejemplo, ¿no? Que compraba lúpulo, los Baruch Hipscher, en fin, ¿no? La espuma sintética para sus colchones, etcétera, etcétera. Y así algunos millonarios se hicieron ultramillonarios, como los Ventin, ¿no es cierto? Dueños principales de Bacchus y Johnston. Pero siempre se recae solo en García, porque él mismo, ¿no es cierto?, luego, para volver a gobernar, se echó la culpa de todo, ¿no? Cuando quienes compraban y estafaban al Estado peruano con los certificados de exportación, cuando compraban y vendían, ¿no es cierto?, cosas que realmente no generaban más puestos de trabajo, fueron los empresarios grandes, los que luego serán la CONFIEP. Y si fuera poco esto, ¿no? Los reyes del azúcar, el arroz, etcétera, etcétera, pues van a malear el, no sé si decir utópico o absurdo modelo de García de subsidiar el sueldo a través de la indexación. Es decir, pues si tus 1.000 soles que ganas, ¿no? Hay una inflación del 5% mensual. Eso significa pues que para que mantenga su capacidad adquisitiva, para que pueda gastar lo mismo o comprar lo mismo, tendrían que pagarte 1.050 soles, ¿no es cierto? Aquí te gusta aritmética, ¿no? Facilito, ¿no? Pues entonces a eso se le llama indexación. Y el gobierno de García por eso comenzó a fabricar dinero, ¿no? Para desarrollar esa campaña, ¿no? Que mantener, digamos, a la gente con capacidad de compra, para generar negocio, para que vendan aquí en el Perú. Pero ¿qué hicieron los empresarios angurrientos? Ya sabes, pues, ¿no es cierto? El acaparamiento, esa práctica, ¿no? De una suerte de mercado negro, ¿no? Paralelo a lo oficial y que realmente, pues, en el Perú, ¿no? Pues, fue una desgracia. Desgracia que hizo, pues, que tus papás, yo, ¿no? Tus tíos, ¿no? Haciendo colas, 100 300 personas, ¿no es cierto?, en el calor, esperando para comprar 1 kilo de azúcar. ¿Acaso García era el dueño de esas empresas que tenían toneladas métricas de azúcar en el puerto del Callao, muchachos? ¿Él era el dueño? No, eran Romero, Nicolini, ellos eran los que estaban acaparando. No, el de la tienda de la vuelta de tu casa, ¿no es cierto?, que compraba no sé, una caja de aceite, una caja de latas de leche o 3 costales de arroz. Estamos hablando de toneladas métricas. Pero el gobierno de García luego vio de alguna manera, ¿no? Aunque así arrebatado que parecía, pues sus economistas se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que
le habían jugado mal los empresarios, ¿no? Como ahora, por decir, ¿no es cierto?, el gobierno comunista, ¿no? Cuando han querido ser con los... ¿Y sabes por qué no ha triunfado lo que pasó con Romero, muchachos? Porque por las redes sociales, por nosotros mismos. Si hubiera habido redes sociales en esa época, ese embauque, ¿no es cierto?, de los precios no hubiera pasado como ahora fue. Nosotros nos defendimos de los empresarios. Ah, te gusta, ¿no es cierto?, vender al precio que te da la gana. No compren, ¿no? Funcionó. ¿Ya ven? Entonces, pues, en el gobierno de García, la medida que tomó de no pagar la deuda solo con el 10% provocó que el FMI le castigue, ¿no? Declarando al gobierno peruano inelegible. Ya se estaba preparando implantar el ajuste, es decir, una política más radical. O sea, que venga el Perú, ¿no es cierto?, hincado de rodillas hasta tratar de, pues, solucionar los problemas de endeudamiento, ¿no? De que, de que se le elimina la capacidad de crédito, etcétera, etcétera. Y García jamás dijo que no iba a pagar la deuda, sino solamente que iba a pagarlo con el 10% de las exportaciones. Siguiendo entonces con nuestro PowerPoint, además del dólar MU que hemos mencionado y las colas que ves aquí, ¿no? El problema hiperinflacionario generó, por no es cierto, que esté comprando con millones de intis, ¿no es cierto?, panes o azúcar, millones de intis. García trató de controlar esto a través de control de precios. Por ejemplo, el azúcar, el arroz en ECASA, ¿no? O sea, el Estado asumió el rol distribuidor. ¿Por qué? Porque las empresas acaparaban, ¿no?, generaban escaseces artificiales de los productos para que suban los precios. Tú has visto, tú lo has visto y lo has usado, entre comillas, el 2017. 10 soles una botella de agua, cielo, de menos de medio litro. 10 soles. ¿Por qué? Por lo del huaico, etcétera, etcétera. ¿Qué les importó que había gente que podía haber comprado esas botellas? ¿Qué les importa, no? Negocios son negocios, business are business. Pues, y por eso entonces no hay que ser ciegos de pensar que solo fue García el culpable de esto, ¿no? Pues así como lo buscaban a él, los han limpiado a todos estos, pues, empresarios que siguen siendo dueños del Perú, entre ellos los Romero. Pues, entonces no se pudo frenar la inflación. Además de García, pues invirtió nuestras reservas internacionales netas en el BCCI, un banco de dudosa procedencia, y que perdió, imagínate eso. Entonces, si ya no tenía mucho respaldo nuestra moneda, con la pérdida de las reservas del Perú, obviamente mucho menos. Entonces, lo único que le quedaba al gobierno era al menos que no se vayan los capitales peruanos. ¿Y cómo podía evitarlo eso? Con el llamado, no estatización de la banca, sino el congelamiento de las cuentas, ¿no? Pero como era corrupto, a alguno de sus amigos empresarios les avisó, y obviamente esto provocó que gente, ¿no?, pues como los dueños de estos bancos busquen a un paladín, ¿no?, a su defensor, ¿no?, y alguien que tenga prestigio, al menos internacional. Nadie duda que escribe bien el, pues, hipócrita ex peruano Mario Vargas Llosa. Nadie duda que escribe bien. Pues porque me parece, ¿no es cierto?, un, eh, un inepto en manejos políticos. Yo no voy a dudar, ¿no es cierto?, de su gran vena literaria. Y no me gusta a mí,
pero es otro cantar. Entonces, surgió el movimiento Libertad. ¿Libertad de qué? Para algunos, las medidas de García, control de precios, ¿no? Solo eso, ¿eh? Control de precios y intentar congelar las cuentas, ¿no es cierto?, de estos millonarios que querían largarse en plenos problemas del Perú, pues que querían irse, lo tildaron de comunista, ¿no? Y que así como quería estatizar la banca, un día va a estatizar tu carrito de salchipapas, ¿no? Tu triciclo, ¿no es cierto?, con papas o verduras. Pues así se presentó Vargas Llosa con su movimiento Libertad, queriendo estafar, ¿no es cierto?, a la población. Bien, entonces, no cabe duda que el gobierno de García había desarrollado una política económica pues inepta, intentó mejorar un poco, ¿no es cierto?, al reducir los subsidios, los paquetes y el paquetazo de 1988, ¿no? Eso significa el paquetazo, es decir, pues ir reduciendo, ¿no?, golpeando la economía del consumidor, o sea, de las familias, ¿no?, aumentando, eh, por lo tanto, los precios de los costos de primera necesidad. Bien, entonces, pues, supuestamente vino El Salvador, ¿no? Con con la receta. La enfermedad del Perú requería como si tuvieras un brazo podrido, cortarlo. Y eso va a generar un trauma, el shock, ¿no? Pues para poder sanar, para poder sobrevivir. Pero claro, como no era el brazo, ¿no es cierto?, de los empresarios, de los millonarios, sino ese brazo era la muerte por desnutrición crónica a lo largo de 10 años, ¿no?, por enfermedades como, por ejemplo, la tos convulsiva, las infecciones respiratorias agudas, el cólera, enfermedades que en un país próspero no matan. Entonces, por eso se aceptó esa receta. Pero lo curioso es que quien planteaba esa receta del shock era Vargas Llosa, y era tan engreído, como él mismo lo reconoce en su libro El pez en el agua, ¿no? Pues era tan engreído que pensaba que a los cholos de Perú les va a decir, ¿saben qué? Le voy a cortar el brazo, ¿no? Porque es necesario, porque yo soy un gran intelectual y sé todo. Y ustedes tienen que aceptarlo. Pues no pensó en que habían políticos hipócritas y mentirosos que iban a decir, no vamos a hacer el shock. No, eso no puede ser. Es imposible, no lo vamos a hacer. Bien. Entonces, pues, eh, el Movimiento Libertad se unió con partidos que no solamente habían perdido, sino que ya habían perdido su inscripción, como ahora el APRE, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, y se juntaron a través de la figura nueva, outsider de Vargas Llosa, Acción Popular, PPC, que habían fracasado como gobierno. Pues, y claro, pues, y el otro candidato que el APRA respaldó a través de varios, ¿no?, incluyendo el que fue ministro de Agricultura de Fujimori, ¿no?, su compadrito, ¿no?, su hermanón, ¿no?, de la Universidad Agraria, Vázquez, pues estos entonces comenzaron a ganar simpatía en el pueblo, ¿no?, el fujimorismo, pues los grupos evangélicos y, y tal vez, ¿por qué no?, en los empresarios, si es que sabía que estaba mintiendo,
con respecto al shock. Bien, entonces, ahora sabemos que los grandes empresarios no tenían solo un candidato, tenían dos, o sea que iban a ganar siempre, ¿no? Ahora ya lo sabemos. Pero no estaba tan cierto Fujimori. Lo que sí sabían es que él había sido corrupto en la universidad y, ¿por qué no? Podía saltar a las grandes ligas, ¿no es cierto? El llamado outsider, el inocente que no conocía nada de política, le había robado bien rico, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional de Rectores. Pues entonces llega el siguiente momento, un momento que por supuesto tiene una historia pues completamente distinta. Hemos dicho, ¿no? Fujimori dijo no voy a hacer el shock, pues buscó apoyo. El APRA tenía miedo de que Vargas Llosa, sí, efectivamente, ¿no? Vargas Llosa, de hecho, iba a meter a la cárcel a 50.000 corruptos comechados del APRA. Y Popi Olivera tenía las pruebas todavía, ¿no? Costales de pruebas. En esa época el APRA todavía no manejaba el Poder Judicial. Entonces, pues, llega esta oportunidad, ¿no? Campañas contra el shock, obviamente, como ahora ya sabemos, ¿no? Lo que pasa, que mucha gente se agrupa en contra de, ¿no? En este caso fue así, comunistas, apristas, todos en contra de Vargas Llosa. Y el resultado, pues, fue la gran hipocresía, ¿no? Inmediatamente, Fujimori, a través de Hurtado Miller y otros, comenzó a invitar a los técnicos que el FMI, pues, no puede exigir porque es Perú soberano, no puede exigir, pero sí había sugerido que sean los que manejen la política económica, ¿no? Entre ellos estaba el señor Boloña Ver, que recientemente había hecho pues su gran tesis doctoral en la Universidad de Oxford, que es otro de los bastiones del neoliberalismo, ¿no? Bueno, entonces ya Fujimori dio buenas señas de que se iba a portar bien con el empresariado internacional, con los grandes sistemas financieros del Banco Mundial y el FMI. Y eso lo selló firmando la carta de intención del FMI y aceptando el plan Brady, que era uno de los gurús de los neoliberales junto con Milton Friedman, Nicholas Brady. Entonces, ¿qué de novedoso, qué de original tiene el llamado modelo económico que defiende la gente? Nada, porque ya había sido aplicado en Brasil, Argentina, Venezuela, mucho antes que en el Perú. Pero, eso sí, la experiencia venezolana fue muy dura, ¿no? Ya que los venezolanos digamos, se acostaron con millones en petróleo y amanecieron al siguiente día pobres, ¿no? Y claro, pues el pueblo venezolano en Caracas salió a las calles y se dio el Caracazo, que fue la política genocida, asesinatos por todos lados, represión brutal del pueblo venezolano. Con esa experiencia, entonces Fujimori, ¿no? Lo primero que hizo fue pactar con ciertos elementos corruptos de las Fuerzas Armadas para, pues, cuando se haga el shock, que haya estado de emergencia. De alguna manera contribuyó el hecho de que había subversión en el Perú y entonces la gente ya estaba como acostumbrada a ver soldados, pero entonces, y tenían miedo, ¿no? De protestar como hicieron los venezolanos. ¿Por qué? ¿Qué iban a protestar? A ver, si tú no protestas, si tú ahorita, ¿no es cierto? Digamos que estás por ir a comprar con 3 soles pan y al siguiente día
tienes que comprarlo con 50 soles. ¿Mm? No vas a protestar. Vas al mercado ayudándole a tu mamá, ¿no? Como buen hijo, vas al mercado, lo que cuestan 4 soles, por decir, el kilo de papas, que cueste 60 soles. No vas a protestar. Pues eso fue lo primero, ¿no? La eliminación absoluta y radical de los subsidios, que es parte del shock, y el congelamiento inmediato de los sueldos. Es decir, parar la maquinita significaba que sí, así con todo indexado, ¿no es cierto? No cubría los gastos el sueldo, ahora congelado, peor. ¿Mm? Y pues, ¿cuál es el resultado? Perú, uno de los primeros en anemia, ¿no? Durante esas décadas, se murieron lentamente, claro, no le metieron balazos, ¿no? Se murieron lentamente, o algunos quedaron tan deficientes que pues no pueden aprender a leer bien, ¿no? Se le llama esto, pues, analfabetos funcionales, ¿no? Pues, entre otras cosas. Y dicen que eso salvó la economía de Perú, pero profesor, usted está viendo lo bueno, por ejemplo, que ya no habían empresas, ¿no es cierto?, del Estado que se engordaba a la gente con esos sueldos. Mira, aunque parezca absurdo, ¿no? Esas personas ganaban sueldos aquí y consumían aquí. ¿Bien? Pero ¿qué pasa después? Cuando el Estado esas empresas las privatiza, claro, el problema no era, por decir, que el agua estaba en manos del Estado, Sedapal. El problema era, como ya te lo he dicho cuando hablábamos de la globalización, el problema era la cantidad de ineptos, comechados que había puesto Belaúnde, García, etcétera, etcétera. Entonces, si tú lo sacabas, fácil, claro, con algún incentivo, etcétera, etcétera, mantenías la empresa y generaba buenos servicios. O mixta, ¿no es cierto? O sea, con mitad con una empresa que dice ya, inviertes, ¿no? Y este negocio, el agua, en fin. Pero la receta de el FMI era privatizar, ¿no? ¿Para qué? Para que se convierta en negocio la luz, por ejemplo, ¿no? Pues que ya hemos mencionado. Te pongo un ejemplo de privatización de gran negocio. La empresa aérea del Perú, Aeroperú, fue vendida por 90 millones de dólares aproximadamente. Solo la ruta Lima-New York, que es una ruta obviamente muy apetecida, pues costaba 100 millones de dólares. Uno de los amigos que luego fue, pues está encarcelado por narcotráfico, ¿no? Que luego la convierte en Aerocontinente, lo compra. Y luego la vende a Piñera, el expresidente de Chile, de LAN Chile. Lo vende en varias veces, 6 veces lo que el Estado logró. Así nomás, de mano a mano. ¿Quieres que siga contándote? Pues, por ejemplo, tenemos el caso de Pierina con la Barrick Gold. 5 millones de inversión, 5 millones de dólares de inversión. En 5 años, 500 millones de dólares salen del Perú. ¿Qué tal negocio, no? Pues, y entonces, la privatización también pedía el plan Brady que el 10% del costo de esas empresas privatizadas, el Estado permita comprarlo con bonos de deuda del Estado peruano. Bien. Entonces, países que no tenían a corruptos, pues ladrones
como Bologna Ver, Carlos Rodríguez Pastor y Fujimori, ¿sabes lo que hicieron? Secretamente fueron a la Bolsa de Valores de New York y compraron su deuda. Estaba baratita porque no pagaban y se había devaluado, pues. O sea, lo que decía 100 lo vendían menos. Entonces Bolivia y otros países compraron casi toda su deuda, sí. Pero en cambio el Perú, ¿sabes quién compró nuestra deuda? Carlos Rodríguez Pastor, Dionisio Romero, los amigos, ¿no? De la revista Forbes, o sea, de los que son los más grandes millonarios de América. Compró entonces, por ejemplo, Interbank, o sea, el Banco Internacional, Romero, un poco BCP, ¿no? Alecorp, que luego será, pues, ¿te han contado eso? Que el Perú perdió la oportunidad de refinanciar y pagar una gran parte de su deuda para que gente como estos millonarios, ¿no? Se hagan más millonarios a costa de la deuda peruana. Esto es peor que la estafa del guano, pero nadie menciona eso. Salvo de vez en cuando Popo Olivera, y claro, para que la gente, ¿no es cierto?, no le haga caso, ¿no? Se burlan, etcétera, de Olivera, ¿no? Sí, tiene algunas excentricidades, pero el loco no tiene nada. Bien, entonces, a mí cuando me hablan de la salvación del modelo económico fujimorista, la verdad, pues me da ganas de decir como la gente vieja, porque ya soy viejo, ¿no? 53 años. No vas a mentir, pues no es cierto, yo he vivido eso. Y lo triste es que mucha gente que lo ha vivido parece que no se acuerda. La amnesia selectiva. Bueno, pues para terminar, el gobierno de Fujimori necesitaba pues tener todo el control para poder robar, etcétera. Y como sabemos, ¿no es cierto?, justificó que era necesario por la salvación del Perú, ¿no? Porque no podían hacerle pare, no, era muy débil el Estado, en fin, el golpe de Estado, ¿no? Así se justifica siempre. Los golpistas siempre justifican, ¿no?, que hay mucha crisis, que hay problemas, ¿no? Pues malos manejos. Todo dicen, ¿no es cierto?, ¿no? Hacen todo, prácticamente ya es apocalipsis, ya terminar el mundo, ya. La única forma de evitarlo es el golpe de Estado, ¿no? Pues, y Fujimori entonces en el 92 dio el golpe de Estado y comenzó, pues, ¿no es cierto?, a repartir plata, ¿no?, para radios, periódicos, televisoras, etcétera, como, pues, es lo lógico, ¿no? Como lo que ahora ya es una lógica, ¿no? Los periódicos chicha, en fin. Y bueno, pues la reelección, ¿no?, pactada por algunos partidos que supuestamente eran demócratas, ¿no?, formaron este pues congreso espurio, ¿no?, congreso impuro, congreso corrupto, ¿no?, que generó esta constitución, ¿no es cierto?, con ese capítulo económico que es prácticamente un regalo de nuestras fuerzas hacia los empresarios y hacia los extranjeros, ¿no? Pues, y que espero que ustedes puedan ver el momento entonces donde, así como en Chile, ¿no?, pues las cosas cambian. Para bien, por supuesto. Fujimori no paró incluso hasta inventar una guerra. Los ecuatorianos entraban como en su casa y habían hecho 3 puestos militares. Fujimori ya sabía eso. En el año 91 manda a su ministro Torres Lara a negociar con los ecuatorianos lo que llaman el acuerdo o pacto de caballeros, entregándoles 57 kilómetros para callarlos, para que no se entere la gente, la prensa, de que hay
pues ahora que hay GPS y drones, etcétera, ahorita sería fácil, ¿no? Pero en esa época, ¿no? Se enteren que hay 3 bases militares ecuatorianas en territorio de Perú, ¿no? Que se van a comprar sus marcianos, ¿no es cierto?, en algunas casas amazonenses. Pues, entonces, cuando lo necesitó, 4 años después se dio cuenta. Llegaban las elecciones. Y claro, a algunas personas se le convencen, ¿no es cierto?, con el patriotismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, digamos, bueno, no sé si a Castillo le funcionará, ¿no? Pero la gente se olvida, ¿no? Ya, no importa que nos estemos destruyendo, pero el Perú ya va a llegar al campeonato mundial, ¿no? Pues ahí, en ese momento, se apeló al nacionalismo, pero qué bueno hubiera sido, ¿no es cierto?, demostrando, ¿no?, el ejemplo, que el hijo de Vitocho se aliste primerito, ¿no es cierto?, junto con el hermano de la Malcri Carmen, ¿no? Claro. Y no solamente los cholitos, ¿no? Los chunchos vayan a la guerra. 14, 15 y 6 años, perdiendo piernas, brazos, muriendo. Ah, y la familia presidencial, ¿dónde estaba mientras estaban muriendo estas personas? En el CENEPA, estudiando en Estados Unidos. No puede ser de otra forma, ¿no? Porque mientras Sachi, Hiro, Kenji y Keiko, ¿no?, de 14, 16, 17 años, estaban ahí en Estados Unidos, otros peruanos estaban muriendo en el CENEPA. Algunos de ellos, pues, hasta comiendo comida, ¿no es cierto?, pues, enlatados medio mal, en medio descompuestos, ¿no?, para ahorrar alito, ¿no es cierto?, y robar por algunos miembros, malos elementos del ejército. Esas realidades. O los más grandes, ¿no es cierto?, pescando dinero de las compras, ¿no?, del 2029 que se cayeron como chatarra en pleno conflicto, etcétera, etcétera. Bueno, profe, ya para que termine seguro va a hablar de lo bueno, ¿no? De lo bueno de Fujimori. ¿Qué fue? ¿No? Bueno, ya la moneda se fue estabilizando, etcétera, y pues acabó con Abimael Guzmán, ¿no? Ya fue, ¿no? Pues unos años antes, si le hubieran preguntado a Miyashiro, a Quetín Vidal, etcétera, etcétera, a Jiménez, a Benedicto Jiménez, ¿qué papel jugó Fujimori en esta captura? Pues si fueran realmente cuerdos con sus ideas, con lo mismo, dirían nada. Pues un plan ya organizado antes de que comience el gobierno de Fujimori, de inteligencia. Pero como ahora Miyashiro ha sido comprado, ¿no es cierto?, por el Fujimorismo, ya cuenta otra historia. Pero a pesar de que, sí, fue importante, simbólicamente importante, la captura de Ismael Guzmán, pues no después que cortas una cabeza y ya las manos ya no funcionan. Pues entonces, sí, es un duro golpe capturar a los líderes que ni siquiera Guzmán ya se ha demostrado con las entrevistas de Tony Zapata, pues que Guzmán nunca, ni un día estuvo en Ayacucho mientras estaba pasando todo esto. Pues entonces hay que reconocer que el ejército, luego de pues tomar una estrategia totalmente incorrecta de enfrentar a la población que supuestamente venía a defender, ¿no?, pues reviró esto y
comenzaron las coordinaciones con los comités de autodefensa y las llamadas rondas, que no tiene nada que ver con Castillo, ¿no? Porque pues es un asunto que Castillo pues sea un gobernante que ahora ha demostrado muchas ineptitudes, etcétera. No tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con que pues los ronderos hayan jugado un papel importantísimo, porque fue el pueblo levantado en armas contra Sendero y el MRTA. Pues, y claro, en la cancha, ahí donde se enfrentaron. Y claro, cuando he enseñado en Beca 18, he podido ver muchos nietos de esos que murieron, ¿no? Y que no eran soldados, sino que pues murieron defendiéndose, defendiendo a su familia, defendiendo a todos los peruanos de alguna manera. Pues mucha gente, como le decía, recién notaron las desgracias que estaban ocurriendo en el Perú cuando comenzaron las bombas en Miraflores. Recuerdo una cosa terrible, ¿no? Cuando, por ejemplo, murieron como 300 personas, así un incendio, felizmente este no pasó lo mismo, ¿no? En Mesa Redonda, pasó desapercibido y habían muerto cientos, ¿no? Habiendo dejado pues centenares de huérfanos, ¿no? Destrucción, en fin. Pero hubo un incendio en una discoteca de alto nivel en Jockey Plaza, Utopía. Y esto, ¿no es cierto?, es para recordar las llamadas madres de Utopía, o sea, de que habían sentido, ¿no es cierto?, la injusticia de que los dueños de estas discotecas, etcétera, estén paseándose en Miami cuando sus hijos han muerto carbonizados, pues vieron lo que significaba la justicia en el Perú y se juntaron con las madres de Mesa Redonda a reclamar, a luchar, a gritar en las calles. Ahí se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que hay dos Perús prácticamente, ¿no? Pues, y terminamos entonces esto con el triunfo, pues, para algunos dicen, no, pero si todavía hay gente de Guayaba, eso ya es, como dicen, ¿no?, remanente, gente, pues, que ya se han convertido en narcotraficantes, pues, que solo de boca para afuera, ¿no es cierto?, hablan que son que tienen que ver con los senderos. Pero el grueso, ¿no es cierto?, de esto, ¿no?, fue eliminado por acción, efectivamente, de las comunidades autodefensa, las rondas campesinas, obviamente con el aliado del ejército, las Fuerzas Armadas, ¿no? Lenta, pero seguramente. Y claro, el golpe que implicó también lo de Abimael Guzmán. Pues entonces, después del desangramiento, ¿no es cierto?, en el CENEPA y que, bueno, los norteamericanos actuaron a favor de nosotros, ¿ah? En este sentido, sí, los americanos se portaron para el lado del Perú para evitar más desastre político, ¿no? Pues se metieron ahí en lo que llamaron la zona de los observadores, ¿no? Misión de Observadores Militares de Ecuador-Perú, y prácticamente obligaron a hacer las paces a Perú y Ecuador, ¿no? Los ecuatorianos perdieron sus 3 bases y Perú perdió un pedacito de Tihuinza. Bueno, como se sabe, ¿no es cierto?, la corrupción cada vez era más descarada. Tenemos a una mujer, ¿no?, la señora Barreto, asesinada por los fujimoristas, por los montesinistas, luego de ya los escandalosos actos de violación de derechos humanos en
de los estudiantes de Cantuta, los heladeros de Barrios Altos, que tenían como, pues, para que vean los prejuicios, por solo escuchar música cachuchana, se confundieron, ¿no es cierto?, que eran los senderistas y los mataron. Hasta un niño murió. Pues los Vladivideos, la marcha de los 4 suyos, los Vladivideos, ¿no? Acá está pues a la reina de los sueños, no sé cuántas vainas, ¿no? A la Gisela, ¿no? Ahí recibiendo plata, hablando, o hablando con en la salita del CIN, ¿no? Nicolás de Bari, principal comandante de las Fuerzas Armadas, recibiendo una torre de dólares. Y sin embargo, los federales dicen, no, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué odian tanto? ¿Por qué? Pues bueno, ya, pues bueno, yo no tengo nada de masoquista, pues, lamentablemente. Tal vez algunas personas tienen derecho a ser masoquistas. Bueno, luego ya la renuncia por fax, ¿no? Pues llega este gobierno de transición. En otros países ya se habían hecho estas comisiones de la verdad para saber lo que pasó. Este gobierno comienza esto, lo del gas de camisea, ¿no? La explotación. Recién ahora, ya estamos viendo algunos de esos frutos. Y el gobierno de Toledo, ¿quién iba a pensar, no es cierto?, con esa imagen tan peruana, un digno representante de los empresarios peruanos y extranjeros. Abrió las bases para el neoliberalismo más rampante que García, que decían los apristas antiimperialismo, que la reforma agraria, etcétera, etcétera. Ya nada de eso se acordaban los apristas, ¿no? Ya habían gobernado con los fujimoristas, ya te habían tomado el poder judicial en gran parte, así que pues ya eran otra cosa, ¿no? El aranismo. Y pues firma los TLCs con todos los países posibles, ¿no? Y claro, obviamente va a haber inversiones, pero inversiones que, digamos, entra poco y sale un montón. Entra poco, sale un montón, ¿no? Eso es ahora, ¿no es cierto?, la tónica para la inversión privada extranjera en el Perú. Y claro, no cuidarse con contaminar, etcétera, porque eso cuesta más dinero, ¿no? Le llaman empresas con empresas limpias, como le llaman ahora, ¿no? Desarrollos limpios. Y bueno, llega entonces, como he dicho, el gobierno de García Pérez. El resto ya es más cercano a su historia. Como acontecimientos más recientes, ¿no es cierto?, donde hubo un símbolo protagonista, ¿no? Pues que indicaba pues una violencia contra un viejito, pues pobrecito, ¿no? Pues algunas personas, por ejemplo, si verían en la calle a Hitler, aparece un momento u otro, creo que un judío que ha muerto toda su familia, en fin, no estaría justificado que le tire una piedra o que le tire un conito, no estaría justificado, pero sí se puede entender la indignación, eso que muchos jóvenes han perdido y que lo han hecho a propósito, ¿no es cierto?, sin enseñar mucho historia, geografía, pero, ¿no?, eliminando el curso de filosofía para que sea más fácil, ¿no es cierto?, de mentir de que el Perú ha sido salvado económicamente, salvado del terrorismo, ¿no?, por los
aliados de los grandes empresarios. Por eso el conito tiene un significado histórico, ¿no? Se puede resumir con indignación. Cuando los jóvenes se informan bien, inmediatamente toman una posición y se indignan. Por eso dicen, ¿no es cierto?, que los jóvenes no deben conocer política. Pero ahora ya están haciendo política sin querer, ¿no? Con redes sociales, viendo los memes, etcétera, etcétera. Es otra época. Lo siento por mi época de decir que nosotros, nuestra generación, les engañaba fácil. Ahora, a pesar de que les meten cultura chatarra, etcétera, etcétera, pero por el otro lado, el que quiere se informa. Hay ahí, ¿no? En internet. Bueno, muchachos, ha sido un gusto trabajar con ustedes, ¿no? Pues me hubiera gustado darles más sonrisas, ¿no? Menos dolores de cabeza, pero pues hubiera sido necesario, digamos, un multiverso, ¿no? Tierra 2, donde haya un Perú 2, ¿no es cierto? Donde los empresarios generan puestos de trabajo, hay miles de ingenieros, ¿no es cierto?, produciendo aviones, hasta naves espaciales en el Perú, con todos nuestros recursos, ¿no? Sin hambre, sin desempleo, etcétera, etcétera. Pues, pero obviamente que las cosas estén así, ¿no es cierto? La primera parte es eso, indignarse de los problemas, que no son solamente de unos cuantos, ¿no? Indignarse cuando ves que atropellan los derechos de otros, pues, y luego ya, pues, convertirse en alguien que apoya los cambios, ¿no? Que son para ustedes mismos, no para nosotros, ¿no? Eso ya estamos en los últimos años. Bien, así que les vaya muy bien en todo lo que hagan y recuerden, ¿no es cierto?, que ustedes son parte de ese problema, pero también, si quieren, de la solución. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, vamos a detener la grabación.